Jeremías 23:18 dice la palabra de Dios: porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Versículo 21: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras al pueblo, o a mi pueblo. Padre, ya hemos orado, Señor, gracias por tu presencia. Se siente, siento tu presencia fuerte en este momento. Te doy gracias por lo que has hecho y te doy gracias por lo que estás haciendo y aún por lo que vas a hacer. Señor, en esta tarde que hablemos solo lo que sea para necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Confirma tu palabra en la vida de cada uno de tus hijos. Anima, motiva, alienta, levanta, sustenta a aquel que está desanimado. Oro, Señor, por aquellos que están pasando por una lucha, una prueba. Dales la victoria en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice amén. Dios te bendiga. Toma tu lugar. Gloria a Dios. Hablábamos el domingo acerca de Dios anhela que entres o que entremos en sus secretos. Hoy vamos a hablar de la victoria está en el secreto de Dios. Amén. O en el lugar secreto de Dios. La victoria está en el lugar secreto de Dios. Hablamos de cómo los profetas profetizaban, palabra que Dios no les hablaba, iban donde Dios no los mandaba. Y les dije yo que había una verdad que resonaba en mi corazón, Dios la había puesto ahí, y era el hecho de que Dios ama a su pueblo y desea que hablarle. Y dijimos que Dios había hablado de muchas maneras, de muchas formas y por medio de muchas personas. Amén. Y dimos un puño de textos terminando el servicio el día domingo acerca de los discípulos. Dijo Pablo: lo que aprendisteis, visteis y oísteis de mí. Y dijo Juan, en 1 Juan 1:3 me parece, dice que lo que vimos y oímos. Y en Hechos los discípulos decían que no podían dejar de hablar de lo que habían visto y oído. Todo esto nos da a entender que aquello que ellos tenían era más que una emoción. Aquello que ellos habían recibido era más que un sentimiento. Era algo que estaba más profundo todavía. El hecho de no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído da a entender que no importa el precio que tengamos que pagar, pero vamos a hacerlo porque no podemos dejar de hacerlo. Por eso en Hechos capítulo 5, cuando comienza la persecución en Jerusalén, dice la Biblia, todos menos los apóstoles se quedaron ahí, pero todo el pueblo de la iglesia primitiva salía de Jerusalén por la persecución. Y la Biblia dice que donde quiera que iban predicando el evangelio del reino. No dejaban de hablar de aquello que habían visto y de aquello que habían oído. Yo creo que cuando las personas se meten en el lugar secreto de Dios, en ese lugar las personas sacan lo que van a necesitar para estar en público. La actividad de todo creyente, escucha esto, la actividad de todo creyente tiene que ver con el lugar secreto de Dios, y el resultado de ello, Dios lo va a manifestar ¿en qué? En lo público. Es decir, cuando yo he pasado tiempo a solas con Dios en el lugar secreto, yo en el público no tengo que decir voy a tratar de portarme bien, voy a buscar hacer las cosas mejor, porque ya invertí, ya pagué un precio y ahora viene la recompensa de aquella inversión y de aquel momento que yo estuve con Dios. Mira, nunca nadie puede estar en la presencia de Dios y quedar como estaba antes de entrar a esa presencia. Si vamos a la Biblia, vemos que Moisés estuvo con el Señor 40 días y 40 noches, y cuando él bajó con las tablas, la Biblia dice que su rostro estaba como resplandeciente, resplandeciente. Y vemos a Jesús en el monte de la transfiguración, la Biblia dice que su rostro ¿qué?
resplandecía. Es decir, se nota cuando una persona ha estado en la presencia de Dios. Su hablar, su caminar, su carácter, su temperamento, su actitud, su manera de ser, todo cambia. Todo lo que a Él no le agrada en su presencia, en el lugar secreto, Él te lo va a enseñar. Él te lo va a mostrar. Y como estás en un estado, en una condición de buscar agradarle, tú vas a dejar que Él cambie lo que a Él de ti no te agrada. Tu esposo puede pasar 20 años tratando de cambiarte, mujer, y no vas a cambiar. Tu esposa puede tratar 30 años de cambiarte y lo único que va a lograr es fastidiarte y hacerte un lado. Pero cuando estás en la presencia de Dios, en el lugar secreto, hay un trato de Él contigo. Es como cuando va el alfarero y agarra el barro y lo pone en la rueda y comienza a trabajarlo. Y después se mira y se manifiesta el trabajo del alfarero en aquella rueda, cuando la pieza que hizo se exhibe. Y entonces dirán las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con ellos. Dios no va a trabajar en lo público, Dios va a trabajar en lo secreto. Dios no es carne, Dios es espíritu. Y escucha, cuando estaba allí yo anoté unas cosas y te quiero decir, es en el lugar secreto donde Dios, es en el lugar secreto donde Él crece, y porque Él crece yo menguo. Es en el lugar secreto, por el crecer de Dios en mí, me hace menguar a mí. Es en el lugar de Dios donde yo entiendo que en cuanto a lo material, Dios me da la habilidad, la capacidad, la inteligencia y la sabiduría para hacer riquezas. Pero hay cosas que no se compran con oro ni plata. Y esas son las cosas que Él me va a dar a mí en el lugar secreto. Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre. Esas son las cosas que Él tiene reservadas para los que le buscan, para los que le aman, para los que se meten en el lugar secreto y están dispuestos a venir ante Él y desnudarse y decir: Señor, no mi voluntad, no mi manera, no como yo quiero, haz lo que tú quieras conmigo. Toda persona que entra al lugar secreto de Dios se expone a que Dios le cambie, le moldee, le transforme al parecer de Él. Dios nos da el poder para hacer riquezas, la sabiduría, la inteligencia. Yo me llegué a ganar mucho dinero en carros, pero hay cosas que el dinero no compra. Y esas son las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros, pero no las tiene por fuera, las tiene por dentro, en el lugar secreto. Cuando vas a la Biblia, escucha esto: todos los profetas de la Biblia, cuando tenían un encargo que hacer, lo primero que hacían es se metían en el lugar secreto. Te estuve hablando yo en Números de este profeta Balaam. Cuando vinieron solicitándolo, lo primero que hizo fue ¿qué? Fue a buscar a Dios. ¿Dónde? Al lugar secreto. Eliseo buscaba a Dios. ¿Dónde? En el lugar secreto. Elías buscaba a Dios. ¿Dónde? En el lugar secreto. Todos los profetas buscaban a Dios en el lugar secreto. Era un lugar donde la presencia de Dios era una realidad, que cuando entrabas ahí, no hablamos de un lugar material, estamos hablando de un estado, una condición de búsqueda de presencia de Dios a través de la oración del hombre espiritual, una conexión del espíritu del hombre con el Espíritu Santo de Dios, donde lo espiritual se alinea con lo espiritual y donde lo carnal se quema, porque el que entra al lugar santísimo, el que entra al secreto de Dios, entra como un sacrificio para ser quemado ante su presencia. Y la gente que entraba al lugar secreto no salía de ahí hasta que tenía la respuesta de Dios.
A Moisés le tomó 40 días y 40 noches en la peña de Horeb para que Dios le hablara y le diera los 10 mandamientos. Jacob duró 3 días, dicen, pero no soltó hasta que recibió la bendición. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar tú? ¿Cuánto estás dispuesto a estar tú allí? En el lugar secreto no hay tristeza. Elías quiso meterse en su propio lugar. Dios lo sacó y lo metió en el lugar de él. En el lugar secreto de Dios hay provisión. Elías quería morir, Dios quería alimentarlo. ¿Cuántos dicen amén? En el lugar secreto de Dios, Dios te fortalece, te anima, te bendice, te da dirección, te da asignatura, te llama, te pone a servir. En tu lugar no sirves, en el lugar secreto sirves. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la Biblia nos da numerosos ejemplos de personas que conocieron el lugar secreto. Por medio de ellos Dios nos enseña cómo es ese lugar y qué sucede cuando nos salimos de él. Cuando el salmista David, bueno, te la dejo más para adelante. ¿Qué es el lugar secreto? El lugar secreto es un lugar de revelación e intimidad. Dios no le puede dar las perlas a los cerdos. La revelación de Dios, la intimidad de Dios, Dios solamente puede tenerla con personas íntegras. Por eso cuando tú ves a una persona que dice Dios me habló, Dios me dijo, y vive una vida toda desordenada y una vida toda en rebeldía, esa persona no puede hablar por Dios, porque Dios no usa a esa gente. No es que limitemos a Dios, pero Dios en ese sentido es exclusivo. Él no puede usar a alguien que usa la carne y que usa el diablo. Y hay muchos hoy en día diciendo, así dice el Señor. Y es palabra que Dios no les dio que profetizaran. Y van a lugares donde Dios no los mandó que fueran. Y luego dice Dios, pero si hubiesen estado en mi lugar secreto, habrían oído. Porque en el lugar secreto de Dios se oye la voz de Dios. Nada más importa más que su voz. Si hubieran estado en mi lugar secreto, habían oído. Yo tengo respuesta y la doy en el lugar secreto. Por eso Jesús antes de escoger a los discípulos se fue al lugar secreto de Dios. Y ahí se los dio el Padre. Nehemías antes de salir a llevar a cabo la gran comisión y la gran obra que Dios le dio, la Biblia dice que primero se metió en ayuno y en oración a buscar a Dios en el lugar secreto. Y toda obra de Dios que es espiritual debe de comenzar espiritualmente con hombres espirituales buscando en el espíritu a un Dios espiritual. Queremos a veces carnalmente levantar una obra que es espiritual y no lo entendemos. La tradición judía identifica el lugar secreto como la nube que cubrió a Moisés sobre el monte Sinaí. Éxodo 24, 15 al 18. Esa es otra razón por la cual algunos piensan que Moisés escribió el Salmo 91. Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Nota, ves, solamente una persona que ha estado en el lugar secreto de Dios va a resistir en el lugar público del hombre. Otra vez, solamente una persona que ha estado en el lugar secreto de Dios va a poder resistir en el lugar público del hombre. Probablemente no hubo otro hombre que hubiese experimentado tanta intimidad con el Todopoderoso como Moisés. Cuando Dios vio a su pueblo allá abajo con su sacerdote Aarón y miró que el pueblo se estaba corrompiendo, Dios le habla a Moisés y le dice: mira a tu pueblo por última vez porque los voy a destruir. Y note la intimidad que tenía este hombre llamado Moisés. Abogó por el pueblo, aquel pueblo que lo quería apedrear.
apedrear, aquel pueblo que lo odiaba, aquel pueblo que hablaba mal de él, intercedió a Dios por el pueblo y le dijo: Señor, no hagas tal cosa, porque ¿qué dirán las naciones? Los sacó de Egipto para traerlos acá y destruirlos. Y la Biblia dice que Dios cambió de parecer, porque hubo alguien que se puso en la brecha, hubo alguien que intercedió en el lugar secreto de Dios. Ezequiel 22, verso 31. Jehová, dice la Biblia, buscó un hombre para que abriese vallado y se pusiera sobre la brecha a favor del pueblo, y no lo halló. Yo quisiera que en Ciudad Guzmán Él busque un hombre y que lo encuentre, que Él busque una mujer y que lo encuentre, que Él busque un joven y que lo encuentre. Un cristiano que piensa en la carne no puede recibir los secretos de Dios, porque son espirituales y estos se han de recibir espiritualmente. Por eso la carne nos estorba, debilita. En ese lugar secreto es donde Dios habla y nosotros escuchamos. Dios dijo a Moisés en Éxodo 19:9, y el Señor dijo a Moisés: he aquí, vendré a ti en una densa nube para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo. Y el pueblo se acostumbró tanto a que Dios hablara con Moisés que en cierta ocasión, cuando aquella tremenda nube venía, el pueblo se asustó, se espantó. Y le dijeron a Moisés: Moisés, no queremos ir nosotros, mejor ve tú por favor con Dios. Habla con Él y que Él te diga. Y tú vienes y nos dices. Note la importancia de un hombre, una mujer, un joven de Dios, a quien alguien puede decir: ve por favor tú con Dios, ve y busca el consejo de parte de Dios y me lo traes. Yo no puedo ir porque me espanta, porque ando mal, porque ando en pecado. Yo no puedo ver a Dios porque estoy mal ante su presencia. Pero ve tú la importancia de que alguien vaya y busque el consejo de Dios para la vida de alguien. Yo preguntaría algo: ¿puede Dios confiar en ti para darte palabra para que se la des al necesitado? Se van a acabar los días en que vas a venir a la iglesia a perder tu tiempo. Se van a acabar los días donde vas a venir a la iglesia a juzgar y a criticar. Vienen días donde la presencia de Dios va a ser tan fuerte que aunque tú no quieras y que aunque tú estés mal, la presencia de Dios va a caer sobre tu vida y Dios te va a dar una probadita de lo que Él tiene para ti, para que quieras más. Un lugar donde vemos a Dios y tenemos comunión con Él. En cierta ocasión Dios ordenó a Moisés para que se llevase al monte Aarón y a sus hijos y a los 70 ancianos allí. Éxodo 24:11 dice: ellos vieron a Dios y comieron y bebieron. Luego de eso Moisés subió solo. Entonces subió Moisés al monte, dice la Biblia, y la nube cubrió el monte y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube cubrió por 6 días, y el séptimo día Dios llamó a Moisés de en medio de la nube. A los ojos de los hijos de Israel, la apariencia de la gloria del Señor era como un fuego consumidor sobre la cumbre del monte. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Entró Moisés al medio de la nube. ¿Sabes cómo subió Moisés al monte? Por medio de la nube. Estaba Aarón, estaban sus hijos y estaban los 70 ancianos, y la nube no llegaba. Pero entró Moisés y cayó la nube. Dios quiere que tú seas un hijo de Dios y una hija de Dios con tanto impacto, de manera que cuando tú entres a un lugar caiga la nube, y que cuando caiga la nube
la nube traiga liberación, sanidad, poder de Dios, unción de Dios. Rompe cadenas, rompe ataduras, sana enfermo, liberta cautivo. Para eso es que Dios te quiere preparar, para que vayas y lleves lo que Él te da en el lugar secreto a las personas en el lugar público. ¿Cuántos están aquí todavía? Te voy a dar un caso. Capítulo 6 del libro de Isaías. No vayas, no te distraigas. Dice la Biblia que Isaías dice, comienza el verso 1 diciendo: en el año que murió el rey Uzías, dice, vi yo al Señor. Y comienza el profeta a hablar. Él cuenta y narra la historia de que vio él al Señor. Dice que las faldas del Señor cubrían el templo, y había ángeles, querubines, arcángeles volando por todos lados. ¿No te cansas de ver al otro? ¿No deseas ver al Señor? Para que tú logres ver al Señor, alguien tiene que morir. En el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor. ¿Sabe por qué? Dice el profeta, en el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor. Porque en aquellos tiempos los profetas sabían vivir dentro de los palacios, y los reyes se encargaban de sustentar y de proveer todas las necesidades de los sacerdotes y de los profetas. Porque cuando los reyes iban a guerra, consultaban al profeta y decían: consulta a Jehová por mí, para ver si voy contra este pueblo, y a ver si lo voy a vencer, o si Dios dice que no. Entonces ahí estaba el hombre de Dios para buscar en el lugar secreto la respuesta que el rey necesitaba. El rey se encargaba de la provisión y el hombre de Dios se encargaba de la visión. Entonces, cuentan los que saben que el profeta Isaías se acostumbró tanto al rey Uzías, porque el rey Uzías suplía sus necesidades, lo sustentaba, que llegó un momento donde ya no veía la presencia de Dios, porque ya no lo estaba buscando, porque estaba más dependiente del rey, porque el rey suplía todas sus necesidades, que del Señor. Y ya tenía tiempo que no miraba al Señor. Pero la Biblia dice en el capítulo 6, versículo 1 del libro de Isaías, precisamente, dice: en el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor. Para que podamos ver al Señor, algo o alguien tiene que morir. Se dice que en el lugar secreto solamente los muertos pueden ver al Señor. En el lugar secreto los vivos no pueden ver al Señor. En el lugar secreto solamente los muertos pueden verlo. De manera que cuando alguien entra a su presencia, debe de morir a él mismo. Debe de morir a su yo. Debe morir a sus planes, a sus deseos. Debe de morir a lo que él cree, a lo que él piensa, a lo que él le gustaría, a lo que él quiere, a lo que él mueve, a lo que él quita, a lo que él pone. Él tiene que morir a todo eso. Como dijo Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando una persona entra al lugar secreto, Jesús, cuando fue al Getsemaní, se postró y le dijo: Padre, yo no quiero morir, pero si tengo que morir, hágase tu voluntad. ¿Por qué? Porque finalmente, para poder lograr entrar al lugar secreto de Dios, necesitas morir, porque solo los muertos pueden ver su gloria. Solo los muertos pueden ver su gloria. Y esto puede que algunos no lo entiendan. Estoy hablando de morir a mí, morir a mi yo, morir a mi orgullo, morir a mi desobediencia, morir a... Ayúdame y ponle algo ahí, no seas malito. Cuando entras al lugar secreto, dice Dios: ¿a qué vienes? Dices tú: pues vengo a conocer. Dice: no, aquí no se viene a conocer. Aquí se viene a ser transformado. Aquí no vienes a escuchar cosas que te gustan. Aquí vienes a que se te digan las cosas que necesitas oír, que te van a cambiar, que te van a transformar. Primera Reyes 22. Había un profeta, Micaías, que nunca profetizaba como el rey quería. Bendito sea el Señor, y Dios bendiga por siempre a todos los hombres y mujeres de Dios que predicamos la palabra de Dios y no predicamos lo que el pueblo quiere oír.
sino que nos metemos al lugar secreto de Dios y Dios nos da la palabra. ¿Por qué? Porque dice el Señor: si se hubiesen metido en mi lugar secreto, hubieran oído mis palabras y se las hubieran hablado a mi pueblo. Cuando ando mal, yo soy el primero que sabe que ando mal. No me lo tienen que decir, y si me lo dicen me hacen enojar, porque ando mal. Yo soy el primero que sé que ando mal, porque la presencia de Dios ya no está muy bien ahí, como el profeta Isaías. Ya no veo al Señor, ya estoy viendo al Rey, a otras cosas. Si andas mal y eres un hijo de Dios y tienes comunión con Él, debes de saber que andas mal. Nadie te lo tiene que decir. Debes de tener discernimiento sobre el bien y el mal. Entonces Isaías dice en la Biblia que vio al Señor. Y nota. ¿Sabes qué pasa cuando entras al lugar secreto de Dios? ¿Puedo decírtelo? Mi alma alaba a Dios. En el lugar secreto de Dios, Dios, escúchame por favor, esto nunca lo vamos a lograr entender. Dios no dice: Héctor, eres una basura, Héctor, eres un pecador, Héctor, no me sirves para nada, eres un inútil. Dios, aunque yo sé esas cosas, Dios no me las dice. Él me da su presencia. Y el profeta dice, cuando él vio al Señor, dice, pensó y dijo: ay de mí, que soy hombre muerto, por cuanto mis ojos han visto al Señor. Soy hombre de labios inmundos, que habita en pueblo de labios inmundos. Note, en el lugar secreto de Dios, hermanos, la presencia de Dios, que es tan santa, tan pura, tan buena, te va a hacer ver lo malo que tú tienes dentro de ti, sin que Dios te lo tenga que mostrar. Lo vas a ver, como el profeta dijo: soy hombre de labios inmundos, soy impuro, soy mundano. Y ahí en el lugar secreto de Dios, Dios te lo va a hacer ver, para quitártelo, para que pasen los ángeles con el carbón encendido sobre tu boca y te purifiquen, te santifiquen. Isaías, cuando llegó a esa visión de parte de Dios, era un hombre de labios inmundos, pero cuando salió de la presencia de Dios, el carbón encendido había sido pasado sobre su boca, de manera que ya no era un hombre de labios inmundos. La idea de Dios es que cuando tú entres al lugar del secreto de Dios, no importa cómo entres, pero yo te garantizo una cosa: que si tú dejas que Dios haga lo que Él tenga que hacer, no vas a salir igual. Dije, no vas a salir igual. Es que ese hermano, esa hermana lleva 5, 10, 15, 20. No me importa, hay que meterlo al lugar, al secreto de Dios. Yo no lo puedo cambiar. Lo único que yo puedo hacer es echármelos encima. Lugar secreto. Pastor, ¿y cómo metemos a alguien en lugar secreto? Aleluya. Padre, te presento a fulano. Padre, lo traigo delante de ti. Así lo metemos al lugar secreto. Así. ¿Sabe? Le voy a decir una cosa. Si hay algo a lo que nuestro adversario tiene miedo, es a un cristiano que sepa para qué sirve la oración. Si hay algo de lo que nuestro enemigo tiene miedo y lo atemoriza, es saber que un creyente sabe para qué sirve la oración. Muchos tocaban al Señor, pero solamente una mujer logró sacar virtud de Él. Oh Dios, mi alma te alaba, Señor. Mi alma te bendice. El lugar secreto también es un lugar de intercesión, donde llevamos a otros que no han logrado llegar por ellos mismos. Luego del incidente del becerro de oro, Moisés regresó ante Dios para interceder por el pueblo. Éxodo 32:30.
La Biblia nos dice que acostumbraba a hablar el Señor con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. ¿No quisieras tú ser alguien que acostumbra a Dios a hablar con él cara a cara, a un amigo? Mira. Permíteme enseñarte algo. Cuando María y Aarón hablaron en contra de Moisés en una cámara secreta, donde no había nadie, donde nadie escuchaba, Dios los escuchó. ¿Y sabe qué fue lo que Dios habló acerca de Moisés? Dijo, ahí y en otros, dice, con ustedes hablo a través de diferentes maneras. Dice, pero con Moisés hablo cara a cara. ¿Te imaginas que cuando tú postres tus rodillas a orar, Dios te escuche y que tus oraciones sean contestadas? En lugar de estar wiri y no pasa nada. ¿Te imaginas que Dios acostumbre a hablar contigo como a un amigo? Esto está grueso. De por sí no tengo amigos, yo voy a buscar al Señor. Yo quiero que el Señor acostumbre a hablar conmigo. Oh, gracias, Señor. Éxodo 33:11. Es un lugar de intimidad, pero eso no fue suficiente para Moisés. Le hizo una petición muy atrevida. Le dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Esto es no para los que se conforman con lo que tienen. Esto es para los que realmente quieren más. Los que dicen, Señor, tuve que morir para llegar aquí. Si me quedo muerto no le hace, pero quiero más. Esto no es para ustedes. Esto es para el que viene a la iglesia sin reloj. En esta iglesia no hay un solo reloj, porque Dios no se rige por tiempo y la iglesia tampoco se debe de regir por tiempo. Usted tiene algo que hacer, Dios le bendiga, se puede retirar. Pero hay alguien que dice, yo quiero ver su gloria. Tengo un problema en mi casa y quiero ver la respuesta. Mi esposa está enferma y quiero ver la respuesta. Mi esposo está enfermo, quiero ver la respuesta. Mi hijo anda en rebeldía y quiero ver la respuesta. Mis finanzas andan bajas y quiero ver la respuesta. Estoy orando por algo y quiero ver la respuesta. Yo quiero más. Mira, después de largo tiempo de oración de Ana, después de que el hombre de Dios se había burlado de ella, y después de todo esto, el hombre de Dios le dijo, te conceda Jehová tu petición. La Biblia dice que después de esto ella se fue de ese lugar, comió, bebió, se bañó y nunca jamás volvió a estar triste. Algo pasó, algo ocurrió de una persona que lloraba largamente, que estaba afligida, a alguien que no tenía respuesta, a alguien que se había metido en un lugar secreto de Dios, y ahí fue donde encontró su respuesta. Y cuando agarró la respuesta en fe, aunque todavía no tenía lo prometido, lo agarró en fe y se fue y dijo, el hombre de Dios ya dijo que Dios me conceda mi petición. Yo lo creo, yo lo recibo. Y se fue en paz. Y la Biblia dice que para el año después ella estaba encinta y dio a luz a un bebé. Y ella agarró ese bebé y conforme le había dicho a Dios que se lo iba a entregar, fue y se lo entregó al sacerdote Elí en el templo. Y espérese, después de esto no recuerdo exactamente, pero me parece que tuvo 5 hijos más. Estamos hablando de que una mujer le pidió a Dios un hijo para entregárselo, le siembra ese hijo y Dios le da 5. ¿Ves lo que Dios hace? Nunca le vas a poder a ganar a Dios en dar. Tú le das un hijo y Él te da 5. Alaba la gloria de Dios. ¿No es Dios maravilloso? Moisés le dijo, quiero ver tu gloria. En el capítulo 33, verso 18 de Éxodo. En contraste de muchos que quedaron tendidos en el desierto. ¿Cuántos saben que Dios desea darnos más?
Pero ¿cuántos saben que no recibimos porque no sabemos pedir? Además, el lugar secreto también es un lugar de adoración. Éxodo 34:8. Cuando Moisés bajó de la montaña luego de ese largo periodo de 40 días con Dios, la piel de su rostro, dice el verso 30 del capítulo 34, resplandecía. Es un lugar donde podemos estar en la presencia de Dios y experimentar su gloria. Nota, yo no puedo decir que estuve con Él y yo no puedo decir que vi su gloria si lo de afuera no lo refleja. Si tú me dices, pastor, me fui a Cancún por 15 días y llegas bien blanquito, se me va a hacer un poquito difícil, un poquitito nada más difícil de creerte que estuviste en las playas de Cancún 15 días. Pero si tú eres de tez blanca y tú me llegas todo quemado y me dices, pastor, estuve en Cancún 15 días, te dije, no, yo diría, nomás 15 días estuviste. Porque estás quemadito, como que pudiste hasta haber estado más. Es decir, te lo creo y hasta para más. ¿Cómo puedo yo decir que yo he estado en su lugar secreto? ¿Y cómo puedo yo decir que estuve en su presencia? ¿Y cómo puedo yo decir que vi su gloria y sigo viviendo mi vida igual que antes, que cuando había entrado al lugar? Por favor, iglesia, tómalo de la manera más amable. El rostro de Moisés resplandecía porque había estado con el resplendor. Y solo cuando estás con el que resplandece es que tú puedes resplandecer. Y cuando la gente lo vio, dijeron, wow. La gente tiene que ver a Dios en ti. Yo puedo hablar bonito, pero ¿qué traigo? Y si de algo la gente está cansada, hermanos, es de gente que habla bonito. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Wow, el tiempo ya. ¿Cuánto llevo? ¿40? Gracias. Dame unos minutitos más. Rápidamente te voy a decir qué pasó cuando Moisés no entró en el lugar secreto de Dios. Y vamos a ver las consecuencias. Y luego te voy a hablar 3 cosas que Dios hace con una persona que se mete en el lugar secreto. Por otro lado, cuando Moisés actuó por sí solo fuera del lugar secreto, le costó caro. Números 20 nos dice que Dios le instruyó para que hablara la roca de modo que produciera ¿qué? Agua. Pero Moisés, en su coraje, ¿qué hizo? Golpeó la roca. ¿Cuántas veces? 2. Hermano, ¿no le sorprende que Dios manda a Moisés a hacer algo y Moisés no lo hace como Dios le dice, pero Dios no lo detiene? Y hay quienes interpretan el hecho de que Dios no te detenga en algo que tú estás haciendo y crees que porque Dios no te detuvo, tú estás bien en lo que estás haciendo. Esa no es evidencia, mucho menos bíblica. Dios no detiene a la gente. Te estuve diciendo el domingo de Balaam. Le preguntó a Dios, Dios le dijo no, y después Dios le dijo sí. ¿Por qué? Porque Dios va a permitir lo que tú permites. No es Él el que se tiene que conformar a nuestras palabras, somos nosotros los que nos tenemos que conformar a las palabras de Él. Por eso dice Dios, porque mis caminos no son ¿qué? Vuestros caminos. Nota, no dice porque vuestros caminos no son mis caminos. No, Él dice porque mis caminos no son tus caminos. Lo que Dios está diciendo es que tú estás caminando por otro lado. Cuando Jesús dice en Juan 14:6, yo soy ¿qué? El camino. Yo soy el camino. El camino. No la vereda, no la brecha. El camino. Y cuando en Isaías 55 dice el profeta, Dios hablando a través del profeta dice, porque mis caminos no son vuestros caminos. Wow. ¿Qué dice que andamos caminando por otros caminos? Y luego dice Proverbios, el escritor de los Proverbios dice, hay camino
que al hombre le parecen rectos. ¿Cuáles son esos caminos los que Dios dice que no son los de Él? Esos son los caminos que son de muerte. Dice el proverbio en varios versos, dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es que muerte. ¿Cuáles son esos caminos que al hombre le parecen rectos, pero que su fin es muerte? Los que no son de Dios. Porque Jesús dijo en Juan 15, apartados de mí, ¿qué? Nada podéis hacer. Y yo puedo pensar que estoy con Él haciendo lo que yo quiero, y no estoy con Él, ni estoy caminando en su camino, ni estoy en su lugar secreto. Y entonces Dios le dice a Moisés en Números 20, si quieres, luego lo ves en tu casa, porque el pueblo de Israel se quejó con Moisés, y Moisés fue a Dios y le dijo, Señor, pues no tienen agua, no te preocupes, ve. Y le instruye para que hablara a la roca. Wow. ¿Notas lo que una persona cuando se mete al lugar secreto tiene el poder de hacer? Nota esto en contraste con Jesús en el capítulo 11 de Marcos. Si tuvieses fe, tampoco como un grano de mostaza, tú le dirías a esa ¿qué? Montaña. El canto dice, tú le dirías a esa piedra, a esa roca, muévete, muévete. Jesús dijo la montaña, échate en el mar, y la montaña se echará en el mar. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho a Moisés, Moisés, ve y háblale a la roca y dile, roca, suelta agua. ¿Qué tenía que hacer Moisés? Nada más ir y decirle a la roca, roca, suelta agua. Es como cuando Dios le habla al profeta y le dice, he previsto una viuda para que te sustente. Y llega el profeta y la viuda dice, pues como que Dios se equivocó, porque aquí nada más hay una torta para mí, una para mi hijo, y vamos a morir. Y el profeta dice, no, espérate, es que Dios no se equivoca. Házmela a mí primero. ¿Quieres que no te falte? Házmela a mí primero. ¿Quieres tener bendición? Tómame en cuenta, dice Dios, a mí primero. Moisés lo único que tenía que hacer era ¿qué? Hablarle a la roca. Iglesia, hoy en día, en el tiempo de la gracia, en el nuevo pacto, el hombre y la mujer de Dios, hay veces que lo único que tienes que hacer es hablarle al problema. Dios no te manda ya a dar golpes 2 veces. O sea, diste un golpe y no te mandaron a golpear y das otro. O sea, que no estuviste una vez mal, estuviste 2 veces equivocado. Una vez es un error, 2 veces eso es una equivocación. Y en el relato usted ve a Moisés bien enojado, hermanos. Y yo pregunto algo, ¿la roca dio agua? Pregunto algo. Si usted es conocedor, dé la respuesta. Si no, guarde silencio y aprenda. ¿La roca dio agua? Pero hay un pero ahí. Síguele. Estas son las aguas de la rencilla, las cuales contendieron los hijos de Israel. ¿Usted cree que Dios mandó a Moisés a sacar aguas rencillosas? Es que cuando haces las cosas a tu manera, lo único que vas a cosechar son rencillas, pleitos, contiendas, adversidades. Si tan solo Moisés le hayas hablado a la roca te haya dado aguas frescas, aguas pacíficas, aguas nutrientes, porque lo de Dios, eso es así. Ay, Dios, rápido, déjeme, voy ya, me quedan otros minutitos. ¿Sí estamos o no? Golpea la roca 2 veces. No evidenció el carácter compasivo de Dios ante el pueblo. Es decir, el pueblo se queja con Dios porque no había agua, y Dios, en lugar de meterles vara, manda al profeta que les supla su necesidad.
¿Ve cómo es bueno de Dios? ¿Ve cómo Dios es bueno? Ese hecho fue tan importante para Dios que no le permitió a Moisés entrar a la tierra prometida. ¿Te das cuenta de lo que te puedes perder por no meterte en lugar secreto y oír la voz de Dios para hacer lo que Dios te dice que hagas? Sino que vas y golpeas, vas y haces las cosas a tu modo, a tu manera, y entonces hay rencillas, pleitos, iras, contiendas. Y luego digo yo, ¿de dónde salen todas estas cosas? Ese hecho fue tan importante para Dios que no le permitió a Moisés entrar a la tierra. Si no salimos al lugar secreto, no manifestamos a Dios de manera apropiada ante los demás. ¿Por qué? Porque vamos a hablar palabra que no oímos, que Él no habló. Y vamos a ir a lugares donde Él no nos envió. Si hubieran estado en mi secreto, hubieran oído mis palabras y se las hubieran hablado al pueblo. El pueblo no necesita la palabra del pastor. El pueblo no necesita la sabiduría, la inteligencia del hombre. El pueblo no necesita el carisma del hombre. El pueblo necesita las palabras de Dios. Y esas palabras solamente se escuchan en el lugar secreto, y solamente pocos pueden entrar al lugar secreto y sacarlas y llevarlas al pueblo y decir: pueblo de Dios, esta es la palabra que Dios tiene para ti hoy. Porque las oímos. Y entonces vamos a ser como los apóstoles y discípulos. No podemos callar de hablar las cosas que oímos y vimos. Y luego Pedro dice: vimos su gloria, la gloria como del unigénito Hijo de Dios, lleno de Note, iglesia, Moisés vio su gloria, salió resplandeciente. Pedro dice: vimos su gloria, la gloria como del unigénito Hijo de Dios. Iglesia, es tiempo de que veas su gloria. Es tiempo de que veas su gloria. Y entonces no puedo parar entonces no vas a poder, porque no va a ser una emoción, no va a ser un sentimiento, va a ser un fuego que te quema adentro, que no te deja quieto, que tienes que brincar, que tienes que saltar, que alguien tiene que saber que Él vive, que Él reina, que Él murió por usted. Hay alguien necesitado, hay alguien que necesita ver lo que yo traigo, hay alguien que necesita recibir lo que yo he recibido. Déjame concluyo. Hay mucho que te puedo decir, pero déjame decirte: ¿qué hará Dios con una persona, una vida, un hijo de Él, miembro, líder, pastor, quien sea, que se meta en lugar secreto de Dios? Uno, Dios va a cambiar tu naturaleza. Dios va a cambiar tu naturaleza. Hermanos, les digo algo. Vemos a un Moisés que con sus manos mató a un egipcio. O sea, un Moisés de temperamento, de carácter fuerte, peleonero el hermano Moisés. Pero cuando se metió al lugar secreto de Dios, llegaban aquellos a quien Él había liberado y le decían cosas. Y dice la Biblia que no había hombre más humilde que Moisés. ¿Cómo es en contraste o en comparación? Tenemos a un homicida, un asesino que con sus manos mata a un egipcio. Y después acá tenemos a ese mismo que deja que le digan cosas, que lo maltraten. Pastor, ¿cómo sabe usted eso? Es que dice Hebreos que Moisés prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites de Egipto. Vemos a un hombre que fue cambiado y transformado en su naturaleza. Nunca nadie va y se mete al lugar santísimo y está en la presencia de Dios y sale igual. Nunca. Entonces, hablando verdades de que esa persona nunca entró. Perdóname. Aunque se llame Héctor Manuel Rodríguez Rangel, nunca entró.
Porque la evidencia de que estuviste con Él. Oye, está Pedro ahí calentándose con los demás. Y algo hubo en Pedro, en su manera de hablar, en su expresión, no sabemos, la Biblia no dice. Pero algo hubo de que aquellos que estaban sentados con Él dijeron: tú eres uno de los que anduvo con Él. Cuando has estado en la presencia del Señor, aunque tú no te des cuenta, otros lo van a notar y van a decir: tú has estado en la presencia del Señor. Ah, porque ¿cómo? Es que antes eras bien peleonero. Es que antes no te dejabas que te dijeran nada porque sacaba la espada como Pedro y cortabas orejas. Y vemos a ese Pedro mocha orejas, que después dice en una de sus epístolas, dice: cuando yo era joven, dice, me ceñía e iba donde yo quería. O sea, tenía el lujo yo de hacer lo que yo quisiera. Dice, pero cuando fui viejo, dice, me ceñía a otro. Es decir, él cedió su voluntad. ¿Dónde cedió su voluntad? En el lugar secreto. Me ciñe otro y voy donde no quiero ir. Oye, hermano, es que no me gusta. Oye, hermano, ¿y por qué no come talento? Es que no me gusta. Oye, hermano, porque es que no quiero. Estás vivito y coleando en tu carne, haciendo lo que tú quieres y lo que a ti te agrada, sin importarte en lo más mínimo el esfuerzo de la gente, la recaudación de fondos, el ministerio, nomás porque no te gusta. Y ojalá y te ofendas con lo que digo, porque la palabra ofende. Y esta palabra es para ti porque tú viniste hoy, no es para los que no vinieron. Pedro decía: no me gusta el talento. Pero se metió al lugar secreto de Dios y Dios lo lavó, lo refregó. Y cuando salió dijo: ¿qué hay de comer? Porque ahorita lo que... ¿Sí me explico? Escuche, por favor, no sea carnal. Yo no estoy yendo por ese lado. Le estoy dando un ejemplo para que lo entienda. Para que lo entienda. Entonces Dios va a cambiar tu naturaleza. Y vea a cualquier hombre de Dios, cualquier mujer de Dios, que tú sepas, llegó a Dios de una manera y dejó a Dios de otra. El gadareno, ¿qué hizo el gadareno? Le tenían miedo, rompía grilletes, cadenas, mataba gente. Era un terror en la ciudad de Gadara. Hasta su madre le tenía miedo. Y Jesús nada más echó fuera a los demonios y el hombre empezó a predicar a Cristo. ¡Wow! ¡Qué cambio! ¡Qué transformación! Y quiero oír lo tremendo: nadie le predicó, nadie lo discipuló, nadie lo enseñó, nada más fue libre. Usted se quedaría sorprendido lo que una persona libre es capaz de hacer. Ay, ya, me quedan 5 minutos, por favor. Gracias, David, eres siempre bien generoso. Dios te bendiga. Dice 2 Corintios 3:18: por tanto nosotros todos, ¿nosotros qué? Todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, ¿qué? La gloria del Señor, somos ¿qué? Transformados de gloria en ¿qué? En gloria a la misma imagen ¿de quién? De Cristo. ¿Cómo? Por el Espíritu del Señor. El apóstol Pablo invita a cada uno de los creyentes a que inviertan tiempo en contemplar la gloria de Dios, y la mejor manera de hacerlo es a través de meterse al lugar secreto de Dios. Pero para lograr captar la imagen correcta se requiere que entendamos que nuestro corazón o voluntad debe estar sano y nuestra conciencia tranquila. Debemos tener, escucha esto, un deseo ardiente de decir: Señor, cámbiame, transfórmame. De otra manera no va a pasar.
No va a pasar. Cuando Jacob tuvo su encuentro con el ángel, él reconoció sus faltas, lloró y le suplicó. Después de esto fue que recibió la bendición y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo en Génesis 32:30, dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Para Jacob el haber visto el rostro de Dios fue el poder ver las circunstancias transformadas de una manera positivamente. ¿Sabe usted que después del encuentro que Jacob tuvo con Dios pudo ver a su hermano de quien venía huyendo? Hermano, cuando te metes al lugar secreto de Dios, vas a poder enfrentar cualquier adversidad, cualquier problema, cualquier persona que te haga la guerra, la vas a poder enfrentar, pero con amor, con la presencia de Dios.